justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Recibimos en la mañana de Así Son las Cosas, Oscar Testa, el especialista en temas de orden judicial, consultor judicial de la ciudad. Se ha transformado en un experto en esto. ¿Cómo le va, Oscar? ¿Todo bien? Así como usted es un experto en periodismo. No, qué experto. José Luis experto. ¿Cómo va, Oscar? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, feliz día para ustedes, para los oyentes, para todo el mundo. Bueno, la sorpresa de ayer del caso del falso médico, para usted, ¿cuál es? La verdad que no hay demasiadas sorpresas. De alguna manera era lo que veníamos hablando antes de conocer el veredicto, las últimas intervenciones que tuvimos sobre el punto. Es más o menos lo esperable. ¿Sí? No tiene razón entonces el abogado que lo defiende, que dice que el quantum de la pena lo sorprendió. No. Desde mi punto de vista no tiene razón. Principalmente porque los delitos son unos cuantos. Tenemos que ver que los concursos reales, el máximo de la pena es la sumatoria de las penas máximas de cada uno de todos esos delitos. La pena mínima es el mínimo más alto. La pena mínima tendería a ser baja, pero por la cantidad de delitos acumulados, y esa sumatoria lleva a una pena bastante alta. De cualquier manera, no es una cuestión matemática, es una cuestión de composición. Lo que se logra el análisis de una serie de características como son la personalidad, los motivos que llevaron a delinquir, el peligro, etcétera, que son situaciones que sin ninguna duda han tenido en cuenta el tribunal al momento de establecer esa pena de 7 años de prisión efectiva, vinculado fundamentalmente con el peligro que representó o que expuso a la totalidad de la población de manera indiscriminada la actividad del médico trucho. Digo médico trucho en discrepancia por ahí con cierta con la cuestión lingüística que vos planteaste esta mañana. ¿Discrepo conmigo? Sí, discrepo porque durante 3 o 4 meses fue médico. Fue médico, atendió, recetó, dio certificados, actuó como médico. Hizo de médico, pero para el particular que lo tiene delante, es el médico. Es el médico. Y lo expuso de manera extraordinaria. Bueno, pero si usted sabe de esa situación en ese momento... Sí. Si usted sabe de esa situación en ese momento, está bien que lo califique de médico en ese momento. Pero claro, ya sabiendo y admitido por él mismo que no lo era, exacto, insistir con eso es alimentar la creación de sentido. Y hay un error lingüístico. El error existe, es decir, yo apunto a la... Usted me quiere hacer enojar. Sí, por supuesto, me cuesta mucho hacerlo enojar a usted. Hoy me florece la primavera, los pajaritos por todos lados. Ahí está la cuestión. Creo que realmente expuso a un número indeterminado de personas a una situación de peligro gigantesca, de manera consciente, absolutamente deliberada, y sin importarle las responsabilidades que eso podía generar. En definitiva, tuvo bastante suerte porque digamos que el paciente que se le murió, de alguna manera, el nexo causal, que era bastante flojo, no lo pudieron cerrar con seguridad. Había que tener certeza absoluta. Ahí quiero detenerme un segundito, Oscar, porque da la impresión que esto ya es como un continuo. No es fácil médicamente hacer la conexión causal en situaciones que incluso son aún más reveladoras que la del falso médico de Río Cuarto. Ayer leía un artículo que no se pudo establecer en la autopsia la razón de la muerte de la modelo Luna, intervenida por Lotoki, con lo cual ahí hay una dificultad, ¿no? Eso alivia el peso de la responsabilidad del propio Lotoki, que podrá ser acusado por otra cuestión, pero en la autopsia no se pudo determinar
si murió por culpa claro, de lo que le hizo Lotoki. Sí. No es sencillo, es complejo. No es sencillo. Incluso, si no me equivoco, el año pasado tratamos algún caso aquí también vinculado, si no me equivoco, con cierto accionar policial de una persona que vivió en un estado de gran deterioro de su salud durante 10, 12 años, y eso lo llevó a la muerte, y en definitiva terminó desvinculado el hecho en sí del resultado muerte, algo bastante parecido a lo que ha ocurrido también aquí con la cuestión de Lotoki. Evidentemente que no son sencillas estas cuestiones, son bastante difíciles, y hay que recordar siempre de que para que se pueda condenar a alguien en juicio, debe existir la certeza absoluta, es decir, el beneficio de la duda estará siempre jugando de su lado, lo que no ocurre con las elevaciones a juicio, donde con una simple presunción seria, digamos que exista una posibilidad del 51% de que alguien es responsable, alcanza para ser elevado a juicio. No obstante, para la condena hace falta bastante más de eso. Algo más o menos parecido ocurrió dentro de la condena dictada ayer también, respecto del hecho de lesiones graves que venía acusado Martín, que también no se cayó por completo, pero quedó dentro de lesiones leves, que es un delito menor, y en definitiva todos los delitos por los que fue condenado son delitos menores. Y por eso el monto de la pena, yo entiendo de que no es escaso, está dentro de lo posible, y creo que esa situación de riesgo al que este sujeto expuso a toda la sociedad será, una vez que uno conozca los fundamentos, porque estamos hablando de alguna manera, especulando un poco en por qué se puede haber llegado a ese tipo de conclusiones, ha sido tenido en cuenta. Otra cuestión también que vale la pena reparar es que el abogado defensor ayer ha declarado de que va a casar el fallo, tratando de lograr una reducción del monto de la pena. El Tribunal Superior de Justicia ya tiene dicho en numerosísimos fallos que en la medida en que el monto de la pena esté debidamente justificado, es decir, que no sea arbitrario, que no se le imponga, que signifique un sinsentido por lo bajo o por lo alto, el Tribunal Superior no interviene en este tipo de cuestiones. Y yo creo que en la medida en que esté fundado, y creo que hay argumentos suficientes como para fundar adecuadamente los 7 años de prisión, esa pena, por más que sea casada, terminará siendo ratificada por el TCJ. ¿Se podría haber comprometido más con el resto de las acciones determinadas en el fallo el tribunal? Me refiero a cuestiones que parecen pro forma, esto de pedirle a la Fiscalía que investigue, pero podría haber sido más contundente direccionando la investigación. Pareció muy pro forma, ¿no? Muy de compromiso, sacándonos de encima responsabilidades. Yo creo que en esto sí, realmente va a haber que esperar los fundamentos del 9 de octubre, y ahí vamos a volver sobre eso, porque seguramente esto no se pone al voleo ni al tuntún. Dentro de los fundamentos del fallo tendrán que aparecer las razones que llevaron a la Cámara a pedir la investigación de los funcionarios que habilitaron de alguna manera a Ignacio Martín al ejercicio ilegal de la medicina. Yo creo que es muy probable que allí aparezcan con nombre y apellido funcionarios que pueden ser tanto del rango provincial, municipal o de los dos, a los fines de que se investigue cuál fue el grado de responsabilidad que pueden haber tenido en la designación. Acá lo que tenemos que ver también y analizar en su momento, y tendrá que analizar el fiscal cuando llegue a sus manos el sumario con la resolución de la Cámara, es quién tenía conocimiento de que no era médico, de alguna manera teniendo en cuenta lo que ha dicho también Ignacio Martín, que había gente que sabía que andaba flojo de papeles en cuanto a la posibilidad de trabajar. Si ese tipo de situaciones realmente existen hilos conductores dentro de lo que fue el análisis probatorio por parte de la Cámara, y apunta
concretamente en alguna dirección, seguramente allí entre los fundamentos tendrán que aparecer los nombres. No era necesario que aparecieran ahora en la parte resolutiva diciendo que se investiga a Juan, a Pedro, a Miguel, fundamentalmente porque en este tipo de investigaciones pueden aparecer nombres que por allí ni siquiera constan en la Cámara, en el juicio, y que eventualmente podrían terminar involucrados. Otra cuestión a tener en cuenta en todo esto también, y que me lo preguntaban ayer, era de que si ya había habido una investigación en la cual se había cerrado sin ningún tipo de responsabilidad para nadie, más allá de la acción de Ignacio Martín, que fue la resolución que tomó el fiscal Miralles cuando los concejales del bloque de la oposición hicieron una presentación en este sentido. Lo que tenemos que ver que allí lo que ha hecho Miralles es un análisis de la situación en la cual concluyó que Martín actuó solo, que no tuvo el aval de nadie y que realmente ese tipo de situaciones no ha meritado la apertura de ningún tipo de investigación. No se imputó a nadie, no se persiguió penalmente a nadie. Lo que terminó archivando la causa fue la visión que tenía el fiscal de la situación, y esto obviamente no podrá ser alegado por nadie, ese beneficio, en el momento en que se pueda llegar a formular algún otro tipo de imputación. Es decir, el principio de ne bis in idem no podrá jugar en este supuesto porque nunca nadie fue imputado. Simplemente fue la apreciación que tomó el fiscal de manera general respecto de la presentación hecha por un grupo de concejales. Sí, desnuda también aquí la falta de rigor del Estado, ¿no? En todo caso, es como si, lo voy a usar de ejemplo a Alejo, viniera Alejo a trabajar con nosotros y se presenta como vicepresidente de la NASA. ¿Qué edad tenés? 22 años. No nos dan los números. No puedes llegar a ser vicepresidente de la NASA con 22 años, por más que Alejo sea el más inteligente del mundo. ¿Y qué título tenés? Soy ingeniero aeroespacial. ¿Cómo hiciste para recibirte? Digamos, cosas menores, ¿no? Sí, Era una autoridad del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Edad, vos le veías, decían, bueno, la cara la tapaba con el barbijo. Bueno, estaba todo el día con el barbijo, pero el documento de identidad, tráeme el documento. ¿Qué edad tenés? 19 años, 20 años. ¿Cómo puede ser que pongan a un chico de 20 años como autoridad central en el COE y que venga a Río Cuarto? Podrá engañar a lo de Río Cuarto un rato, pero lo contrataron para el EDECOM. Exacto. Lo contrataron para ser guardia en los S-24. Falta, no hay, por ningún lado entra la eliminación de la responsabilidad política. No, la responsabilidad política, no cabe ninguna duda. Corresponsabilidad claro, por proteger a alguien que venía apadrinado, como todos sospechamos, o es torpeza funcional, falta de rigor. ¿Cómo vas a incorporar un recurso humano en un puesto clave? Porque si vos me decís, lo ponés a desyullar en la costa del río, bueno, no es muy riesgoso, tienes un yuyito. Lo ponés a curar gente. Así es. Sí. Entonces, que un fiscal diga, no pasa nada, acá no hay delito. Bueno, un poquito tenés que aplicar que tu responsabilidad trasciende lo que está escrito en un libro. Exacto. Tu responsabilidad es social, tener un compromiso social, porque si no el fiscal está haciendo lo mismo que el funcionario que aceptó que se instalara un chico de 19 años a dar órdenes en un tema tan sensible con la salud. No tiene 19 años el fiscal que hizo eso, pero la edad mental no se corresponde de la función que le asigna el Estado. Sí parece de 19 años, ¿no? Salvo que lo guíen otros intereses. Que no me consta, claro, pero que no descarto. Es el famoso, no tengo pruebas, pero no tengo dudas tampoco, porque si no, no se puede limpiar de responsabilidades, por más que jurídicamente sea muy difícil. Pero vos, en la instancia, usted lo sabe, doctor, instancia de ir a investigar es una cosa, la de condenar, que está al último, es otra. Así es. Pero pedir investigar, mandás archivos de una, Sí, dentro de todo, a esta altura del partido, digamos que habría sido peor si hubiese formulado algún tipo de imputación y sobreseído, porque en ese caso habría quedado la causa definitivamente cerrada respecto de ese tipo de responsabilidad. Bueno, vamos a ver, y no estamos hablando pero también si alguien era procesado, eso implicaba responsabilidades políticas
Es que yo creo que la responsabilidad política, si uno se pone a ver, a analizar la situación desde el punto de vista sociológico, no lo puede ignorar. Están. Son demasiado evidentes, son demasiado grandes. Que no tenga un costo electoral son dos mangos aparte, porque ya se visto que no tuvo costo electoral. Sí. Pero sí responsabilidades políticas hay. Lo que pasa es que ahora habrá que analizar si también hay responsabilidades penales, que es otro tipo de cuestiones. Es decir, en esos los fundamentos puede haber un indicio. Claro. Es decir, puede haber indicios, seguramente lo va a tener que haber. Algún párrafo tendrá que apuntar específicamente a la forma en que se incorpora este joven a las actividades dentro del Ministerio de Salud, el traslado, la llegada de Río Cuarto y la incorporación a los servicios municipales de salud también. Todo este tipo de cuestiones, evidentemente, que no van a pasar por una cuestión puramente retórica, sino que tendrán que haber algún tipo de indicadores en los cuales el fiscal se va a tener que hacer cargo e investigarlo y llevarlo adelante. Sé que nos escuchan mucho en tribunales. Hay novedades parroquiales de orden judicial. ¿Quiere darlas brevemente en el final? Bueno, sí. Habíamos dicho que el Tribunal Superior había llamado a concurso para ingresantes. Periódicamente lo hace, cada un par de años más o menos, se llama a concurso para ingresar al ámbito jurisdiccional y al del Ministerio Público. El examen se tomó el día 5 de agosto y ya están los órdenes de mérito para que sean consultados en la página web del Poder Judicial de Córdoba. Rindieron 2.096 estudiantes y aprobaron prácticamente la mitad, algo más de 1.085 postulantes aprobaron. Hay unos días para formular impugnaciones, oposiciones. Se tiene hasta el día 25 de septiembre, hoy es 21, debe ser el 25, debe ser el lunes, si no me equivoco. A las 10 de la mañana para formular estas impugnaciones que se pueden hacer directamente por vía digital, vía web a través del formulario digital. Y el Tribunal Superior, junto con la Oficina de Coordinación de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil, va a dar mañana una conferencia a las 11:45 en donde se va a modificar el RUA. ¿Qué es lo que es el RUA? El Registro Único de Adopciones de la provincia, en el cual se van a establecer una serie de pautas y lineamientos para facilitar todo el procedimiento de adopción. Es una situación que también interesa a mucha gente y que en la medida en que se haga menos farragoso, menos dificultoso y más transparente esta situación, tanto de la inscripción y todos los trámites posteriores, realmente seguramente serán bienvenidos por la sociedad. Tendremos que ver cuál es ese contenido y analizarlo para ver si apunta realmente a ese objetivo, porque ya hubo numerosas intervenciones en estos aspectos y nunca han sido del todo satisfactorias. Gracias, Oscar. Lo espero el martes de la próxima semana. El martes estaremos nuevamente. Buen fin de semana. Feliz primavera, Oscar. Igualmente, usted que tiene ahí un jardín lleno de árboles en brote. Sí, hermoso, y flores. Hermoso. Los temas judiciales en la mañana, así son las cosas. Así son las causas. Señores jueces, De delitos, tribunales, jueces y condenas. quiero renunciar expresamente a toda pretensión